Hola queridos estudiantes, el día de hoy en este canal Conciencia Ambiental vamos a tratar un tema que se llama la clasificación y qué se define como vida. Entonces, antes de empezar yo hablándoles del tema, antes de que ustedes comiencen a escucharme sobre eso, quiero que generemos ese espacio de hipótesis. ¡Un clásico! ¿Cierto? Entonces quiero que pausen el video cuando digan las preguntas y tengan un tiempito para pensar un poco la respuesta, para que piensen qué será ese tema. Entonces, la primera pregunta será, ¿qué es la clasificación? ¿De qué nos sirve la clasificación? ¿Cuál ha sido su importancia? Después de que hayas pensado de esto y que hayas pensado el video, voy a explicarte qué es la clasificación. Entonces, la clasificación es algo innato en el humano. El humano siempre tiene esa manía, siempre ha querido nombrarlo todo, ponerle un orden, no solamente las cosas, nombrarlas, sino también organizarlas, poner los tenedores en un lado, los cuchillos en otro lado, los colores en un lado. Es decir, el humano tiene esa manía de organizar su realidad. Oye, la nueva clave. Como si no tuviera suficientes cosas que recordar. Lenny es el blanco, Carl es el negro. Entonces la clasificación es algo innato, pero ¿de dónde salió eso? ¿Cuál es la importancia? ¿De qué nos sirvió esa clasificación? Entonces, recordemos hace mucho tiempo cuando el humano era una simple especie que vivía directamente en la naturaleza, que no había cultivos, la comida era muy escasa, los refugios eran rocas, eran cuevas. Toda esa característica primitiva de poder separar lo que es malo de lo que es bueno en nuestro entorno nos ayudó como una estrategia a una adaptación evolutiva como especie. ¿Qué están haciendo, tarados? La idea es que atrapen a esas cosas, no que se torturen con ellas. Entonces, cuando nos reuníamos en grupos, ¿cierto? En tribus, en grupos pequeños de nuestra especie, de Homo sapiens, pues podíamos determinar gracias al lenguaje, gracias a ese desarrollo de la inteligencia. Recordemos que nuestra especie es una especie, sí, muy inteligente, pero a diferencia de los otros animales, no somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más duros, ni resistentes. Somos muy delicados. Cualquier cosa nos hace una herida, cualquier cosa nos puede matar, ¿sí? Una infección, se nos infecta una herida y eso era... La esperanza de vida era de 30 años máximo, cuando no existían toda la tecnología, lo que tenemos actualmente. Entonces, poder clasificar y decir, bueno, esto es malo, esto es bueno, darles un nombre, eso nos ayudó a sobrevivir. Entonces fue una estrategia tanto que desarrolló nuestra especie con su lógica, con su forma de clasificar, ¿sí? De agrupar y de nombrar, pero también fue una adaptación cultural que seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque eso que sabemos que es lo malo, que es lo bueno, nos lo transmiten a nosotros a través de nuestra crianza, dentro de nuestra enseñanza, ya sea en nuestras escuelas o en nuestra familia o con conocidos. Siempre la parte social y cultural nos está diciendo qué son las cosas buenas, qué elementos son buenos. Esta calavera significa ¡peligro! Bien, entonces es gracias a todo esto que la clasificación aún se mantiene, ¿sí? Porque fue una ventaja, una estrategia que desarrolló nuestra especie tanto de manera evolutiva y de manera cultural. Entonces por esa razón clasificamos, porque es una ventaja, nos ayuda a sobrevivir. Entonces por eso le damos una manía de nombrar todo, nombrar las cosas. Entonces nombramos cada instrumento, cada cosa que nos rodea, les ponemos un nombre. Incluso por eso nombramos a nuestras mascotas, nos damos un nombre nosotros, nos damos un apellido para clasificarnos, para organizarnos, para entender cómo funcionamos. Entonces, eso es la clasificación, ¿sí? Ordenar, categorizar, nombrar en cualquier aspecto. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el tema de ecosistemas? ¿Qué tiene que ver con la biología? Pues bueno, la biología presenta una ciencia que se llama la taxonomía, y la taxonomía fue, digamos que, inventada por
el naturalista llamado Carlos Linneo. Carlos Linneo, él dijo, bueno, hay muchas especies, hay muchas cosas, pero cada país y cada región le nombran diferente a los animales. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Entonces, él dejó unas normas específicas para la clasificación. Pero antes de que nos metamos en ese tema de qué es la taxonomía, todo eso, tenemos que definir entonces cómo la biología trata la vida y organiza la vida, nombra la vida, pues vida, vida, vida. Incluso la misma palabra biología significa el estudio de la vida. Entonces, definamos entonces, antes de empezar, qué es la vida, qué es lo vivo. Entonces, actualmente la comunidad científica aún no se ha puesto de acuerdo para definir qué es la vida, pero por ahora tenemos desde la biología unas nociones por ahora como para, mientras se arregla esa cuestión, que va a tomar su tiempo para definir qué es la vida, los vemos desde unas 3 funciones básicas que tiene que realizar cualquier cosa para considerarlo vivo. Entonces, esas características son las siguientes. Primero, la nutrición. La función nutrición es la capacidad que tienen los organismos de producir su propia energía para su funcionamiento. ¿Listo? La segunda función que realizan los organismos es la función relación. Pero no es una relación como nosotros lo entendemos, de pronto una relación amorosa, de un novio, no, nada de eso. Sino que la función relación es como, es la capacidad de cómo nosotros actuamos y damos respuesta a cambios que detectemos en el medio externo como interno. Entonces, por ejemplo, el dolor de estómago, un cambio interno. Sentir calor, ¿cierto? Es un cambio externo. Entonces, es la capacidad de detectarlos, pero también responder a esos cambios. Y la tercera característica, pues, no es muy complicada, que es la función reproducción. Entonces, es generar copias, la capacidad de generar copias por sí mismo, de un organismo, ya sea con otros o por sí o solito, pero es una cualidad que deben hacer los organismos. Todos tienen que hacer las 3 de manera independiente. Entonces, si no hacen las 3 de manera independiente, no se considera vida. Esto no se considera ningún tipo de vida, sino que se le nombra entidades. Entonces hay algunas entidades que están como en el límite, en el limbo, de entre ser vivos y no ser vivos. ¿Por qué? Porque faltan que hagan esas funciones, o las funciones lo hacen, pero son dependientes de otros para realizar esas funciones. Ahora, cuando hablamos de la vida, también la biología siempre trata de algo que se llaman las células. Entonces, la célula es la unidad básica y fundamental más pequeña que compone la vida. Entonces, las células es esa unidad. Entonces, esa célula realiza las 3 funciones que acabo de hablar. Entonces, con respecto a las células, empezamos con esa clasificación, esa organización. Entonces, hay más especies celulares o de microorganismos que especies macroscópicas, es decir, las que se pueden ver a simple vista, animales, plantas. Es decir, este planeta tiene el doble de microorganismos que de organismos. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar eso? Entonces, la biología, digamos que clasificó, 2 formas de ver esas células. Los biólogos, los naturalistas y toda la historia de la biología que cuando empezó a fundarse, y cuando se inventó el microscopio y toda esa revolución del microscopio, se dieron cuenta que las células presentan 2 grandes cualidades. Unas células chiquiticas, muy simples, con pocas estructuras, tanto externamente como de manera interna. Esas células las llamaron procariotas. Entonces, las procariotas son células muy pequeñas, muy antiguas. Eso es lo que se ha encontrado también desde el registro fósil, desde el ADN. Son células muy antiguas, fueron las primeras células en aparecer, y esas células procariotas son las bacterias. Entonces, las bacterias tienen ese tipo de célula procariota. Recordemos que son pequeñas, sin núcleo, tienes un ADN disperso, o sea, una información genética dispersa por dentro del organismo, tienen ribosomas, bueno, unas estructuras más simples, más pequeñas que en las otras células. Estas otras células es lo contrario, lo opuesto. Entonces también existen células llamadas eucariotas. Estas eucariotas presentan un núcleo definido, por eso la palabra eucariota. Eu significa verdadero y carios nuez, que resulta ser núcleo. Entonces las células eucariotas sí tienen núcleo. Decir que es el núcleo es un lugar, es una estructura dentro de la célula
donde está toda la información genética centralizada y organizada. Son mucho más grandes, pueden ser de 10 a 20 veces más grandes que las procariotas. Entonces, las eucariotas son mucho más grandes y presentan un gran número de estructuras especializadas para funciones específicas. Entonces, para resumir, la biología, para poder organizar y clasificar y nombrar a toda esa cantidad de células que existen en nuestro planeta, pues viendo todas esas cualidades y todas esas características, pues bueno, vio que se pueden agrupar en dos grandes grupos, y unas son eucariotas y unas son procariotas. Entonces, las procariotas son células pequeñas, simples me refiero con poquitas estructuras, no tienen un núcleo definido, es decir, no tienen una estructura centralizada y organizada donde esté su información genética. Y de esa célula procariota pues están organismos como las bacterias, que son los organismos más antiguos que existen, es decir, de las bacterias surgió toda la demás vida en nuestro planeta, y unas muy parecidas, porque siguen siendo células procariota, que son las arqueas. Entonces, al parecer, las arqueas vinieron de las bacterias, o el ancestro común de las bacterias, eso es lo que está en revisión. Y de las arqueas, surgió la primera protoeucariota, y con la unión de bacterias surgió el otro gran grupo de células que nos incluye a nosotros como animales, como humanos. Son las células eucariotas. Entonces, las células eucariotas son células grandes, con núcleo definido, es decir, con un lugar donde está la información centralizada, la información genética está en un solo lugar de la célula, y presentan muchas más estructuras, son de gran tamaño, y esas estructuras tienen ya funciones mucho más específicas. Entonces, la mayoría de esas estructuras de las células eucariotas, como son la mitocondria, el cloroplasto, pues surgieron, eran bacterias anteriormente que llegaron a una arquea y se quedaron a vivir ahí adentro. Entonces se fue agrandando esa arquea, esa protoarquea, y llegó a las células eucariotas de la actualidad. Entonces, ¿qué organismos somos eucariotas? Entonces tenemos plantas, protozoos, hongos, humanos, obviamente animales. Entonces, esos organismos presentan ese tipo de célula eucariota. Entonces, recordemos, procariotas pequeñitas, simples, las más antiguas, bla, bla, bla. Eso ahí están. Los organismos que presentan células procariotas son las bacterias y las arqueas. Por otro lado, tenemos las células eucariotas, que tienen núcleo definido, grandes, son más modernas, evolucionaron, o su origen fue a partir de las procariotas. ¿Y qué organismos son eucariotas? Vuelvo a repetir. Entonces, protozoos, que son unicelulares, empezamos a subir con plantas, hongos, animales, y entre los animales, humanos. Entonces, esos son los organismos que hemos clasificado solamente desde la parte celular. ¿Listo? Entonces, ya con este video termina acá, pero sin olvidar de que por favor comenten aquí abajo en la sección de comentarios, y van al link para que vayan al foro del colegio, donde van a estar unas preguntas de clase para que desarrollen ahí con unos parámetros, con su nombre, su curso, y esa es la nota que yo voy a sacar de acuerdo a lo que ustedes entendieron de este video. Obviamente no se olviden que pueden preguntar también por acá, por YouTube, o pueden preguntar por el correo institucional, cualquier otra pregunta que tengan sobre el tema de hoy. ¿Listo? Si no más por añadir, adiós.